El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo para ver a Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy pues ya estamos en este lunes santo, pues ya solamente nos quedan, contando hoy, 3 días de nuestra cuaresma. Aunque ya estamos en la Semana Santa, estos 3 días, lunes, martes y miércoles, pertenecen todavía a la cuaresma. ¿Por qué? Inclusive podríamos decir que el jueves por la mañana todavía es tiempo de cuaresma. A partir de la tarde, pues ya inicia el Triduo Santo o el Triduo Pascual, que nos lleva precisamente a los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es aquí donde pues el Señor nos muestra su amor, ese amor misericordioso, ese amor que se entrega. Y podríamos preguntarnos cómo nosotros, pues ahora sí que retribuimos ese amor. Por eso la primera lectura nos dice precisamente esto que dice, que es parte de los cánticos del siervo de Dios o el siervo de Yahvé. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. Dice: proclamará la justicia con firmeza, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Y es ahí, en ese sentido, en el cual, pues, ¿qué es lo que vino a enseñar Jesús? En el Evangelio dice que los judíos querían matar a Jesús y a Lázaro. ¿Por qué? Porque muchos se apartaban del judaísmo para poder tener esa fe en Jesús. Y si somos un poquito justos y hablando en términos históricos, pues el cristianismo en un primer momento no se veía como una religión aparte del judaísmo, sino era una rama más dentro del judaísmo. ¿Por qué? Porque pues aquí el evangelista, cuando habla de los judíos, se refiere a aquellos que no aceptan a Jesús. Y en ese sentido, pues solamente queda un espacio que no aceptaban a Jesús. ¿Y cuál era ese espacio? Pues los ultra religiosos, que eran los fariseos, el fariseísmo. Los saduceos, que era otro grupo, pues así como que ni les iba ni les venía. Los celotas, pues se acercaban a Jesús porque por el carisma que tenía,
pensaban que él iba a unificar a todos los judíos para ir a atacar al imperio romano. Entonces, hasta cierto punto, los celotas lo aceptaban. Y el otro grande grupo eran los esenios, que ellos no veían tanto el formalismo de la ley, sino más bien la espiritualidad de la ley, cosa que Jesús también hace. Por eso dice, no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles plenitud. Entonces, quedamos en el grupo que no aceptaba a Jesús como tal, pues podremos decir que eran los fariseos y hasta cierto punto los saduceos. Todos los demás grupos judaicos pues lo aceptaban, bien o mal. Y es en este sentido en el cual, ¿por qué quieren matar a Lázaro? Porque ¿cómo es posible que está quitándonos adeptos? Y entonces no se ve una fe, sino se ve un proselitismo, que es donde pues a veces podemos caer. ¿Cuántas veces? No, es que miren, vengan a tal parroquia porque en esta parroquia tenemos la salvación comprada. No, no es de que tengo que venir, sino ¿cuál es el trabajo de los sacerdotes? No es atraerlos hacia nosotros, sino guiarlos a Cristo. Y aquel sacerdote que diga, aquí tengo la salvación, no le crean. Y dirán, ay Padre, ¿por qué? Porque el único que salva, ¿quién es? Cristo. Nosotros como sacerdotes, como dice el Señor a los apóstoles después de que llegaron, hicieron grandes obras, digan, ustedes no digan más que somos siervos y siervos inútiles, solamente hicimos lo que debíamos. Y es lo que debemos de descubrir. Y es por eso que cuando uno se cree más, se pone por encima de los demás. En este caso, de entre los discípulos o los apóstoles, ¿quién era el que estaba o se creía por encima de los demás? Judas Iscariote. Y dirán, Padre, pero no lo menciona. Pues sí, pero si tenía a cargo la bolsa y él se llevaba todo lo que caía en la bolsa, pues porque se dice, no, es que me lo merezco. Y así podemos ver, cuando nosotros queremos ponernos por encima, siempre vamos a usar el me lo merezco. Por ejemplo, a veces cuando las personas hacen dieta, ¿qué es lo que dicen? No, pues es que estoy haciendo la dieta. Ay, pero unas quesadillitas ahí fritas con su cremita, su quesito, su salsita y su Coca-Colita al lado. ¿Qué dicen? No, pues me he esforzado, me las merezco. Y entonces, porque me merezco, es donde empezamos a hacer el mal. Y es en ese sentido en el cual, por eso, tenemos que descubrir que la humildad es lo que nos lleva a la santidad. Porque la soberbia, el egoísmo, es el que nos va a retrasar precisamente la santidad. ¿Por qué? Porque nos lleva al pecado. Por eso, si parafraseamos una frase de Santa Teresita del Niño Jesús, la humildad es la llave de todas las virtudes, obviamente la soberbia es la llave de todos los pecados. Y es en este sentido en el cual el punto de el sentido del evangelio del día de hoy, si lo vemos en ojos de Judas Iscariote, que derroche, que despilfarre, tirar 300 denarios. ¿Y qué es lo que dice Jesús? ¿Por qué te enojas? Es que pudimos vender ese perfume en 300 denarios y dárselo a los pobres. Sí, pero al pobre de Judas Iscariote. No. Si lo vemos ahora desde los ojos de María Magdalena, ¿qué es lo que vemos? Un agradecimiento a Jesús. Para María Magdalena, ¿qué valía más, un perfume o la vida del hermano? La vida del hermano. Entonces, hasta María Magdalena yo pienso que pudo haber pensado, pues qué poca cosa es brindarle, ungirle los pies con un perfume auténtico. Y es ahí donde, ¿qué es lo que vemos ahora? Si lo vemos desde la perspectiva
de Jesús, que esa no tenemos que imaginárnosla. Jesús dice, déjala, porque ella tenía preparado esto para mi sepultura. Jesús ve como mortaja esa acción. Y podríamos preguntarnos, Padre, ¿pero por qué ve como mortaja esa acción? ¿Por qué? Porque Él sabe que tiene que entregar su vida. Podríamos decir, oiga, Padre, ¿y usted sabía que 6 días después era cuando lo iban a matar? No. Jesús sabe que va al destino, a la muerte, pero Él no sabe cuándo. Lo intuye, pero no lo sabe. ¿Por qué? Porque, pues sí, era Dios y era hombre, pero todo esto lo vive como hombre, en su naturaleza humana. Y es por eso que, pues Él sabe lo que va a acontecer, no sabe cuándo. Y es por eso que dice, a los pobres siempre los tendrán. Y han pasado 2000 años y a los pobres los seguimos teniendo. Y es ahí donde, pues, grupos políticos, partidos políticos, gobiernos, primero los pobres, sí, pero para mantener los pobres. Porque si fuera primero los pobres, desde hace mucho tiempo ya se hubiera acabado la pobreza. ¿Por qué? Porque, como se dice, ¿cuál es el mejor negocio? Apoyar a los pobres. ¿Por qué? Porque las leyes lo dicen. Si hacemos una asociación civil para ayudar a los pobres, con que le demos el 10% de lo que entra a todo, a los pobres, ya con eso cumplimos y no estamos defraudando. ¿Por qué? Porque podemos decir, no, es que el 90% de los ingresos es para las funciones del trabajo de la asociación civil. Entonces, por eso muchos, hay que ayudar a los pobres, hay que trabajar por los pobres. Sí. Y es ahí donde podemos ir descubriendo cuántas voces el día de hoy dicen, no, oye, si el Vaticano vendiera todo lo que tiene y le diera a los pobres, acabaría la pobreza. Pues no. ¿Por qué? Porque, pues, en primer lugar, si vendemos lo que tiene el Vaticano es muy poco. Y dirán, oiga, Padre, pero tantas obras de arte. Patrimonio mundial de la humanidad. El Vaticano no tiene control sobre eso. Y de lo que sí tiene, pues es tan poco, pero, como se dice, el 80% de todo lo que entra en el Vaticano, pues se da para la caridad. El otro 20% pues es para también la manutención de todo lo que hay en el Vaticano. ¿Por qué? Porque aunque las obras no le pertenecen al Vaticano, el Vaticano tiene que cuidarlas. Y podríamos ver y métanse a buscar qué institución es la que más orfanatos, asilos de ancianos, hospitales, programas de caridad tiene, y es la Iglesia Católica. Entonces es ahí donde, ¿qué es lo que pasa? Que siempre queremos que el otro haga algo, pero yo no quiero hacer nada. Siempre vemos que el otro me proporcione la facilidad a mí, porque yo no quiero hacer nada. Y es el problema. Cuando verdaderamente veamos, como decía la lectura de la Pasión el día de ayer, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Si entendiéramos eso y todos pusiéramos nuestro granito de arena para servir al prójimo, otra cosa sería. Pero ¿qué es lo que pasa? Somos incapaces. ¿Por qué? Porque muchas veces somos como Judas Iscariote. Levantamos la mano para que me den, pero no somos capaces de dar. Y hoy en día no es tanto que demos realmente, sino que nos demos.
¿Por qué? Porque podríamos decir, ¿hay pobreza? Claro que hay pobreza, pero hoy hay una pobreza más fuerte, que es una pobreza afectiva. Hoy podríamos preguntar, ¿quiénes cuidan a los niños? Y vamos a descubrir que es el celular, la tablet, el internet. Ahora, para el Día del Niño había un comercial que decía, pues, el sindicato de trabajadores de la radio y televisión, en donde estaba un niño llorando porque estaba perdido, y se acerca y, ¿quién es tu mamá? La televisión. ¿Y quién es tu papá? La radio. ¿Y quién te cuida? El internet. Pues pobre niño. Y es lamentablemente, pero eso es lo que hoy está pasando. Entonces, pues, ¿cómo van a ser capaces de darse esos niños si no tienen ejemplo de los papás? ¿Cómo vamos a poder cambiar el mundo si no somos capaces de luchar por nuestra propia familia? Ese es el problema real. Eso es lo que hoy tenemos que cambiar. Eso es lo que hoy tenemos que descubrir. Tenemos que abrir el corazón a Dios para poder abrir el corazón a los pobres. ¿Por qué? Porque si no, seguirán pasando los años, seguirán pasando los siglos, seguirán pasando los milenios y siempre tendremos a los pobres. Porque trabajamos por nosotros. Ahora sí que, como dice aquel viejo dicho, que cada quien se rasque con sus propias uñas. No, es algo que tenemos que cambiar. Sí, no tengo que, como el comunismo, es que hay que quitarle a todos todas sus posesiones para repartirlas justamente. Error. Podemos ver en lugares donde tradicionalmente el comunismo está. ¿Y quiénes son los ricos? Pues las familias gobernantes. ¿Y quiénes son los pobres? Todo el demás país. Entonces, tampoco el comunismo sirve. El socialismo no sirve. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Tenemos que encontrar la caridad. Y la caridad es, no te doy porque te quiera a ti, no te doy porque me sienta mal por ti, te doy porque amo a Dios y se lo demuestro a través de ti. Por eso podemos quedarnos el día de hoy. La acción de María Magdalena es la acción del amor, que es capaz de desprenderse de su perfume de 300 denarios. Y eso porque ya lo iban a poder vender como usado. Yo me pregunto, ¿cuánto habrá costado ese perfume nuevo? ¿400, 500 denarios? Y para nosotros a veces se nos hace, ay padre, pues qué poquito. Pero si supiéramos que un denario era el salario de un día, ese perfume costaba más que todo un año de trabajo. Y si lo vemos así, hasta podríamos nosotros también quedarnos como Judas Iscariote. No, pues qué desperdicio, no, pues ¿a quién se le ocurre tirar eso? Pero no es por el hecho en sí de lo que cuesta. Es el hecho de la acción, el amor de Magdalena y el agradecimiento de Magdalena por Jesús, por ser ese amigo que estuvo para ellas. Es ese Señor que resucita a su hermano. Es ese Señor que ha cambiado el corazón de esa familia. Cuando lo descubramos, veremos que no importa realmente si son los 300 denarios o es la monedita de plata, no es la monedita de oro, es la monedita de cobre. Porque podemos descubrir otro momento, la viuda,
que va a dar su ofrenda. Y mientras todos van anunciando sus ofrendas, esta viejita echa su monedita a escondidas. Y la respuesta del Señor: esta pobre viuda ha dado más que todos. Yo no podría decir: Señor, mira cuántas ofrendas llevan y esta vieja nada más te dio una monedita muy simple. Pero no es por la cantidad, es por la calidad del corazón. Porque dice el Señor: muchos dan lo que les sobra, y esta pobre viuda en su pobreza dio todo lo que tenía para vivir. No es la cantidad, es la calidad de cómo damos al Señor. Por eso pidamos al Señor que nos dé esta gracia de el amor, para que siempre podamos dar a Dios con un corazón generoso. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y vamos a hacer nuestra oración de San Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Y así vamos a continuar con nuestra celebración.